Buen día, soy la licenciada Sofía González Martínez y el día de hoy vamos a revisar el tema 2.5.2 de la materia de Teoría General del Estado del primer cuatrimestre. El tema 2.5 nos dice el movimiento democrático constitucional, es decir, las ideas políticas en sus orígenes. El tema 2.5.2 habla del Estado de Alemania. La importancia de la República Federal Alemana se basa no solo en su posición geopolítica, al ser uno de los países más grandes y con mayor número de habitantes de la Unión Europea, sino principalmente por todo lo que ha alcanzado: un alto nivel económico, educativo, tecnológico y estabilidad política, un destacado papel internacional en la Guerra Fría y en el inicio y fortalecimiento del proceso de integración en la Unión Europea. Esta situación es especialmente digna de estudio debido a las condiciones previas a la reconstrucción política, social, económica, donde eran míseras después de una experiencia totalitaria y de una guerra. Hablando de los elementos del sistema constitucional en Alemania, desde el primer momento la prioridad fue redactar una constitución que no brindase ningún tipo de posibilidades a personas, movimientos o partidos, aunque constituyan las mayorías, de utilizar las libertades democráticas para menoscabar y o destruir el sistema democrático. Y si hubiese una lucha contra la Constitución y el Estado, debía disponerse de los mecanismos necesarios para defenderlos con éxito. El primer mecanismo anclado en la Constitución para la protección del Estado de Derecho, la democracia y la propia Constitución fue la imposibilidad de cambiar una serie de artículos vinculados al Estado de Derecho, el Estado federal y los derechos humanos, entre otros temas. Otro punto importante fue la exigencia de que todo partido político debía basarse en los principios constitucionales. Aquellos partidos que buscasen abiertamente destruir al Estado de Derecho, podrían ser prohibidos. Así daban los primeros pasos para no repetir los errores del sistema político de la República. La esencia de la Constitución alemana se manifiesta en su artículo 21. La República Federal es un Estado federal democrático y social que sintetiza la Constitución. La opción por una república federal está tomada ya en el nombre. Es una república, es decir, se desecha la monarquía y se apuesta por un jefe de Estado elegido por un tiempo determinado. Es el rechazo al soberano de una dinastía. No se acepta ningún rey. Es federal, es decir, existe un Estado central y Estados miembros que se reparten las tareas estatales. Es democrática, ya que el poder es ejercido por el pueblo mediante elecciones. No lo hace directamente, sino que elige parlamentarios que, por encargo, toman las decisiones en el Estado. Es social porque el Estado tiene un papel importante en fomentar el bienestar común. Vamos entonces a rescatar las ideas principales de este tema. Nos decía que entonces la importancia de la República Federal Alemana no solo se basaba en su posición geopolítica, al ser uno de los países más grandes y con mayor número de habitantes en la Unión Europea, sino que principalmente por todo lo que ha alcanzado, hablando de un nivel económico, tecnológico, la estabilidad política y fortalecimiento en el proceso de integración de la Unión Europea,
nos dice que se basa en el estudio debido a las condiciones previas de la reconstrucción política, social y económica. Hablando de los elementos del sistema constitucional, nos señala también nos dice también que la prioridad fue redactar una constitución que no brindase ningún tipo de posibilidad a personas, movimientos o partidos. Es decir, que si hubiese una lucha contra la Constitución y el Estado, debía disponerse de los mecanismos, digamos, anclados a la Constitución para la protección del Estado de Derecho. La democracia y la propia Constitución fue la imposibilidad para cambiar una serie de artículos vinculados al Estado de Derecho. Nos menciona también un tema muy importante donde nos dice que la esencia de la Constitución alemana es en el artículo 21, en donde nos dice que la República Federal Alemana es un Estado federal, democrático y social, en donde sintetiza que la opción por una república federal está tomada ya por el nombre. Es decir, es una república en donde está desechando la monarquía y se está adquiriendo un nuevo jefe de Estado y elegido por un determinado tiempo. Se apuesta por un jefe de Estado elegido por un tiempo determinado. Se rechaza al soberano de una dinastía y no se acerca, ya no se acepta ningún tipo de rey. Es federal porque existe un Estado central y Estados miembros que se reparten las tareas estatales. Es democrática ya que el poder es ejercido por el pueblo mediante las elecciones. Aquí vemos la similitud en donde nuestra república está tomando pues ciertas características, ¿no? Hablamos ahorita de la Constitución alemana, pero vemos la similitud con la Constitución mexicana. Hablamos que Alemania ya era una república federal, ya era una república federal en el cual pues ya las tareas se estaban repartiendo, hablando de las tareas políticas, por así decirlo, ya se estaban repartiendo en los demás estados, ¿sale? Y la democracia porque ya el pueblo estaba eligiendo a su propio representante. Entonces, aquí estamos viendo sobre Alemania de una forma muy breve, en el cual pues nos está dando las ideas principales y pues también lo más importante que nos está dando la comparación con la república que actualmente nosotros tenemos, ¿no? La República Mexicana. Vamos entonces a pasar al tema 2.6, teoría política contemporánea. En el tema 2.6.1, hablando del país de Rusia. ¿Sale? El pensamiento político ruso de las primeras décadas del siglo XIX, el primero en contacto directo con el mundo occidental, es en gran medida una consecuencia de la gran influencia que tuvo sobre la intelectualidad rusa el fenómeno de la Revolución Francesa y la posterior expansión napoleónica. La publicación de las cartas filosóficas de Chadaev en 1836 produjeron el primer esbozo de la cisma en la joven intelectualidad, ruptura que quedó definidamente expresada en 1847,
con la no menos controvertida carta de Bielinski a Gogol. La temprana muerte de Stankiewicz en 1849, afectando por una tuberculosis, influyó en la desintegración del grupo, acentuada por la situación política concreta de Rusia, la creación de los nuevos círculos y finalmente la carta de Bielinski a Gogol. No todos los integrantes del círculo se convirtieron en occidentalistas, pero la mayoría de estos surgieron en este grupo. El hecho de que no tenían ninguna formación política completa y elaborado y se dedicaban a seguir los problemas a medida que surgían, de criticar y examinar los fenómenos contemporáneos, favoreció la disolución del grupo y la mayoría terminó dedicándose a la crítica literaria, al estudio de las costumbres o a la investigación histórica, sin perjuicio de ello. Allí prendió la chispa que marcó los gérmenes del liberalismo político ruso del siglo XIX, notablemente influenciado por el pensamiento histórico y luego el pensamiento político de Francia. Aquí en este tema de manera más concreta nos está hablando de Rusia, ¿no? Entonces sabemos que hay algunos nombres de algunos personajes pues un poco difíciles de pronunciar, pero pues nos está diciendo que la mayor influencia que hubo durante esa época pues fue la Revolución Francesa, ¿no? En donde se expandió, ahora sí que se hizo la expansión napoleónica. Entonces, encontré un tema para mi punto de vista pues muy pues muy distinto, ¿no? Por así decirlo. Dice, políticas feministas, acerca de las articulaciones entre política, economía y cultura. Esclarecer la forma de relación entre economía, política y cultura parece un asunto relevante en orden a la cuestión de las políticas feministas, marcados por una dispersión inherente a las políticas culturales y de la identidad. Los feminismos parecen estar habilitados por la exacerbación de las diferencias sin que sea posible encontrar un punto de anudamiento, ni tan siquiera de acuerdo entre nosotras. De la imaginaria fraternidad entre las mujeres, hemos pasado la proliferación de posiciones a la conversión del feminismo a la casi indiolectal versión que acerca del que tenga cada feminista, y eso que aparentemente no es demasiado problemático desde el punto de vista teórico, solo es un síntoma que se convierte a menudo en un obstáculo en el momento de articular las acciones. La susceptibilidad narcisista nos hace pensar muchas veces sin escala ni transición de la fraternidad a la imposibilidad de concentrar tan siquiera las alianzas, lo que sería mucho más desear, sino apenas tácticas. El debate en realidad es inmenso, pero para sintetizar de algún modo debe traer a colación la perspectiva de Anna Jonasdóttir, que nos dice: creo que es realista no suponer una hermandad genuina entre las mujeres, incluso ni siquiera la solidaridad,
Quizás la única unión realista a larga escala es la alianza para ciertos temas. La hermandad concebida como un lazo afectivo de cierta profundidad de amistad y a veces de cariño probablemente solo es posible entre pocas. La solidaridad entendida como una vinculación que no se presupone necesariamente amistad personal, pero que implica compartir cargas que puede ser posible entre muchas. Las alianzas limitadas, sean defensivas u ofensivas, pueden considerarse como la unión mínima entre todas las mujeres. Eso es lo que nos dice esta pensadora, hablando, como les comentaba, del país de Rusia, en el cual pues a mí en lo personal este tema se me hizo muy interesante, ya que no muchos países se prestan para hablar sobre este tema, hablar sobre las mujeres, como ellas igual se levantaron, por así decirlo. Sabemos que ahorita en la actualidad pues ese tema de las feministas está muy sonado, aquí en México está también muy sonado, y pues aquí vamos viendo el origen, ¿no? De lo que pensaban en esa época, y aquí nos está hablando, ¿no? Del siglo XIX. Entonces, pues hasta aquí llegamos con el tema 2.6.1, hablando de Rusia, teoría política contemporánea. Y pues bueno, como siempre les comparto el material de apoyo que espero que les sea de mucha utilidad. Y pues recuerden que solamente aquí en clase vemos muy poquito, ¿no? Entonces yo los invito a que ustedes como alumnos pues sigan investigando más de este tema. La verdad está muy extenso y pues es muy interesante. Gracias.